orientación para que los compañeros del grado sexto que no pueden ingresar en estos momentos, pues la puedan ver después. ¿Listo? Entonces ahí está grabando como tal y voy a compartirles acá. Listo. Ahí está, por favor, los micrófonos. Gracias. Muy amables. Eso, genial. Listo. Listo, listo. Entonces, esta guía es una guía bastante sencilla. Vamos a hablar de un tema muy importante que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar en las guías orientadoras durante este año, pero que de las cosas importantes que ustedes deben aprender en su vida, no solamente en el colegio, sino para su vida, es esto de las fuentes de información, porque les va a ayudar muchísimo, no solamente en la parte de colegio, sino también en la universidad, y no solamente en la universidad, sino en su vida laboral, y no solamente en su vida laboral, sino en su vida personal. Las fuentes de información son importantísimas y ya vamos a mirar por qué exactamente. Entonces, bueno, aquí les tenemos el saludo inicial, ya supongo que muchos de ustedes lo leyeron, ya igual lo hemos leído varias ocasiones acá, y lo que vamos a mirar a continuación es el objetivo de esta guía. Este lo voy a leer y ya cuando lleguemos acá a esta parte ya me van a colaborar algunos de ustedes con el ejercicio de la lectura. ¿Listo? El objetivo de esta guía es determinar qué es una fuente de información y cuáles son sus tipos, reconocer las fuentes de información que podría utilizar en diferentes situaciones. Y en la parte de conocimientos previos tenemos que vamos a abordar ese concepto justamente de fuentes de información. Además de eso, los tipos de fuentes que existen. Y para esta actividad es importante que recordemos cómo se elabora un mapa conceptual y sus elementos. Recordemos que en guías pasadas habíamos trabajado con el mapa conceptual. ¿Se acuerdan que tuvimos que hacer un mapa conceptual? ¿De quién me recuerda sobre qué hicimos el mapa conceptual? Era un texto narrativo, pero ¿cómo era el nombre del texto narrativo? A ver si se acuerdan. La Caperucita, profe. Ah, no. Sí, la Caperucita era un ejemplo. ¿Y el ejercicio con qué tocaba hacer? El hombre caimán. El hombre caimán. El hombre caimán, profe. Exactamente. Caimán. Era un Sí, señores. programa. Con el hombre caimán. Ajá. Perfecto. Entonces, esta vez vamos a volver a retomar ese mapa conceptual, pero ya no vamos a hacerlo con un texto narrativo, sino que vamos a hacerlo con la información que nos vamos a encontrar en esta página, y para eso vamos todos ahorita a dirigirnos a la página 30 del libro. Vamos a aprender lenguaje sexto y vamos a mirar esa información que hay allí. Yo tengo un problema y es que resulta, pasa y acontece que al queridísimo profesor se le olvidó el libro en el colegio, y como no hemos ido al colegio, pues allá está el libro de sexto. Entonces, si son tan amables y me envían una fotico bien tomada allí al WhatsApp, a mi WhatsApp, por favor, de la página que les estoy indicando ahí, que es la página 30, por favor. Muchas gracias, muy amables. Perfectísimo, muchas gracias. Eso, genial. Listo, la voy a descargar por acá. Ya me llegó una página, para que no se preocupen los demás, por favor. Ya les voy a compartir igual la página por acá. Denme un segundo, yo la acomodo un poco y ya les comparto esta página 30. Vayan mirándola que hace referencia. Ahí nos encontramos con las fuentes de información. Nos encontramos con 4 momentos bien interesantes, que serían los tipos de fuentes que podemos encontrar. Pero ya les voy a indicar exactamente. ¿La fuente de información? ¿El título? Sí, la fuente de información es el título, correcto. Aquí ya lo tengo. Muy bien. Voy a dejarles de presentar acá y voy a presentarles la imagen que me llegó de su compañero. Muchísimas gracias al compañero que me envió la imagen para mirarla. Listo, allá la tenemos. Entonces, voy a ampliarla. Uy, perdón. Mira qué hice. Espérenme un segundito, que se me salió. Esto era el que aparece acá. ¿Qué se me hizo? El muchacho que aparecía aquí, él es no es un estudiante, es un líder de un colegio salesiano de Costa Rica. Lo que pasa es que estuve, les cuento, en un encuentro de radio, de emisoras de radio, y con la emisora que tenemos aquí en Popayán, con la emisora que es de ustedes, la emisora salesiana de aquí en Popayán, estuvimos en un encuentro de radio. Entonces nos compartieron ese video y por eso lo tenía allí.
Profe, ¿Listo? yo sí oí la noticia que te apareció. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Ahí estábamos todos. De todos, no, perdón, estábamos solamente con, no sé si conozcan a Zaide, la secretaria académica del colegio. Estuvimos Sí. presentes en ese encuentro. Bueno, ahora sí creo que ya voy a volverles a compartir, que tuve un pequeño error por acá, pero ahí ya. Listo. Entonces, muchachos, en esta página nos vamos a encontrar con las fuentes de información. Entonces, uno de ustedes, porfa, en el chat, ¿quién me quiere colaborar leyendo esta parte? Vamos a mirar. ¿Quién me colabora en el chat? Yo, profe. Yo. Yo, profe. Juan David Martínez. ¿Listo? Juan David Martínez me va a colaborar leyendo esta parte de las fuentes de información. Juan David, te escuchamos. Las fuentes de información. Se llaman fuentes de información a diversos recursos que proporcionan datos útiles acerca de algún tema. El entorno social, natural y cultural conforman una vasta fuente de información y conocimiento. En una investigación, las fuentes deben ser confiables para darle credibilidad al trabajo. Según el tema de investigación, seleccionamos algunas fuentes y descartamos otras. La información que nos proporciona una fuente recibe el nombre de documento. Existen diferentes tipos de fuentes de información. Listo, campeón. Muchas gracias. Muy amable. Vamos primero a los tipos de información. Miren que acá si podemos analizar lo que acaba de leer y compartirnos el compañero, nos encontramos con que acá está el concepto. Mírenlo acá. Fuentes de información. Diversos recursos que proporcionan datos útiles acerca de algún tema. Ese sería el concepto de fuente de información, ¿cierto? Acá nos hablan de las fuentes de información en la investigación y acá al final nos hablan de los tipos. Y los tipos de fuentes de información serían estas 4 tipos de fuentes de información: las fuentes escritas, las fuentes orales, las fuentes gráficas y las fuentes audiovisuales. Fuentes escritas, ahí en el chat, ¿quién me quiere colaborar? Bueno, ya estaba la palabra pedida de alguien por acá. Yo, profe. Yo. Creo que es Guancha. ¿Estás por ahí? Yo fui, profe. Yo, profe. Yo fui, profe. Leighton, por favor. Listo, escuchamos al compañero entonces. Dale, te escuchamos con estas fuentes escritas. Los fuentes escritas. Los documentos escritos impresos o manuscritos proporcionan información. Ejemplo: libros, revistas, archivos, biografías, enciclopedias, etc. Perfecto, campeón. Muchas gracias. Entonces ya tenemos una primera fuente de información, un primer tipo, que son las fuentes escritas. Aquí nos acaba de compartir el compañero cuáles son esas fuentes escritas. Es decir, esos documentos de los cuales nosotros podemos tomar información para lo que necesitemos. Esas serían las fuentes escritas, documentos que tienen la parte escrita como tal. Denme un momentico, un segundito nomás. Denme un momentico. ¿Qué pasó? No sé, tú dime. Lo revivan El profe ya viene en silencio, el profe ya viene en silencio. Ustedes tranquilos, el profe preocupado. Pues sí, güey, no mames. ¿No te parece que mexicanos, cabrón? Obvio, cracks. Hola, cracks. Ole, y si ahora creamos una sala que vamos a... ¿Quién para jugar a Among Us? Yo no puedo hacer las tareas. No puedo hacer tareas. El domingo. Chicas, el domingo o el sábado de pronto. El sábado creamos una sala aquí, una en Among y jugamos. Invitamos al profe. Chicas. Ahí jugando a Among Us, todos a ver quién sale el impostor. Matamos al profe. Jugando a Mongo sin parar. Uy, ¿qué pasó? Listo, seguimos entonces. Fuentes escritas, fuentes orales. Vamos a ver quién me colabora por acá con las fuentes orales. Vamos con... por aquí está. Vea eso, mejor dicho. En ese chat me convirtieron en ese chat. Kevin Santiago Bravo. Kevin, ¿por ahí está Kevin? ¿Lo escucho? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
profe. Yo, profe. Listo, Kevin. Listo, dale. Entonces vamos con el siguiente tipo de fuentes de información. Dale. Yo, profe. No. Las fuentes orales. Los testimonios que proporcionan las personas son un valioso recurso para la investigación. Ejemplo, testimonios directos, conversaciones o grabados. Sí, señor, perfecto, gracias. Correcto. Esas fuentes de información, no solamente nosotros podemos tomar información de libros, de enciclopedias, sino que también podemos consultar a las personas a que nos digan algo que ellos saben y que nosotros no. Por ejemplo, Blue cuando- Radio, profe. no exactamente. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos saber algo que de pronto las personas mayores de nuestra casa sepan. No sé, se nos antojó hacer un arroz con leche y queremos aprender a hacer un arroz con leche. Queremos aprender a hacer helados y no sabemos cómo hacerlos. Cuando le pedimos esa información a la persona, ¿cierto? La persona que está en la casa puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser un hermano, un tío, la abuela. Las abuelas se cocinan tan rico. Pues ellas nos van a colaborar como tal con esa información oral. ¿Listo? Entonces, esos son los fuentes Profe, las orales. entrevistamos. Correcto, las entrevistan, exactamente, tal cual. Vamos con la siguiente. Y el siguiente tipo de información nos va a colaborar Rendón. ¿Se puede ver? Ah, sí, aquí. Rendón, ¿estás por allí? Pero tele, usted lo mira. Sí, profe, ya. Listo, perfecto. Porfa, los micrófonos, muchachos, gracias. Fuentes gráficas. Las imágenes proporcionan información acerca de hechos. Espérame, dame un segundo, porfa. Creo que hay alguien con el micrófono abierto por acá. ¿Quién es? ¿Me colaboran? ¿Son tan amables? Eso, listo, perfecto. Dale ahí otra vez, Rendón, qué pena. Fuentes gráficas. Las imágenes proporcionan información acerca de hechos, eventos, personajes o situaciones. Ejemplo, los cuadros, los afiches, las fotografías, la caricatura, los murales y las esculturas, etcétera. Perfecto, gracias, campeón. Ya les voy a explicar esas gráficas. Escuchemos por ahora el último tipo de fuente de información. ¿Quién está en el perfil, porfa, de Karina Muñoz? ¿Me recuerda, porfa? ¿Quién está por allí? En el perfil de Karina Muñoz a la una. Yo, profe, Alexander Ortiz. Listo, Alexander, dale. Entonces, te corresponde el tipo de fuentes audiovisuales, dale. Profe, los medios se comunican. No miro, profe. Los medios de comunicación son una fuente de información sobre los... Léelo en el libro. Espérame, profe. Sí, en el libro. Correcto, sí, porfa, en el libro. En el libro miren lo mejor para que todos lo entendamos. ¿Me cuentas si ya lo encontraste? Ya vamos con los demás, tranquilos. ¿Listo, campeón? ¿Lo ubicaste? Yo, Alexander. profe. ¿Listo? Ya, profe, ya. Listo, dale. Dale ahí. Profe, Te escuchamos. fuentes audiovisuales. Fuentes Visuales. Los medios de comunicación son una fuente de información sobre los temas de actualidad. Ejemplo, cine, televisión, programas multimedia e internet. Correcto, gracias, campeón. Listo. Entonces tenemos las fuentes gráficas y las fuentes audiovisuales. Como mirábamos aquí hace un momento que nos compartía como tal el compañero que habló anterior al último compañero, nos hablaba de las fuentes gráficas y estas fuentes gráficas son, digámoslo así, registros históricos que han quedado de situaciones, de personajes, de hechos a través de fotografías. Puede ser una opción. Entonces, cuando nosotros vamos a conocer de pronto nuestra familia y queremos conocer nuestra familia que ha vivido años atrás y que de pronto ya no están con nosotros, pues la fuente de información más confiable
son las fotografías. Entonces uno se va a los álbumes fotográficos físicos que ya poco se ven, pero que si ustedes preguntan por un álbum fotográfico, estoy casi que seguro que en su casa debe haber al menos uno, y profe. ustedes van a mirar en ese álbum fotográfico lo que sucedió antes y que está a través de imágenes. Esas son fuentes gráficas. Ahora, las fuentes... Cuando uno está pequeño. Exactamente, también cuando uno está bebé, eso sí, no falta la foto de uno bebé allí, entonces también El esa es paseo, una muy profe. buena fuente, correcto. Fuentes audiovisuales, ahí tendríamos otra opción que ya sería lo que nos los que nos mencionaban hace rato, que decían radio, las emisoras de radio, los canales de televisión, el cine incluso, los programas que se transmiten a través de YouTube, los famosos youtubers, pueden ser una fuente de información, los documentales que están en YouTube, internet en general, todas estas son fuentes audiovisuales. ¿Listo? Como lo que estamos haciendo ahorita, profe. Correcto, sí señor. Bueno, ya tienen presente entonces esos tipos de fuentes, escritas, fuentes orales, fuentes gráficas y fuentes audiovisuales. Ahora, antes de hacer el mapa conceptual, porque lo vamos a elaborar ahorita en estos momentos, cada uno vaya en su casa, vayan alistando con qué lo van a elaborar, alisten regla, alisten, no sé, colores, si le van a colocar colores, vayan alistándolo para poder mirar ahorita ese mapa conceptual. ¿Listo? Quiero mostrarles un video para ampliarles un poco ese tema de las fuentes de información. Aquí se van a encontrar con unas clases de fuentes de información y otras cositas que me interesa que ustedes las vean para que se den cuenta de que este tema es bastante amplio. Muy bien, entonces arrancamos con el video, se los voy a presentar, voy a detener la presentación acá y voy aquí a seleccionar el video exactamente de las fuentes de información que se está viendo allí. Si se ve un poco lento, me disculpan, pues porque Google Meet todavía no tiene esto desarrollado al 100%, pero lo podemos ver y lo que sí van a poder es escucharlo muy bien. Entonces, por favor, pendientes, cerremos y mantengamos cerrados los micrófonos y escuchemos, por favor. Profe, espérenme que pongo a cargar el celular que me da por 27. ¿Qué son las fuentes de información? Desde una receta para la cocina a una investigación científica, todo el tiempo recurrimos a ellas, incluso sin darnos cuenta. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias son las que tienen información nueva y original. Son producto de un trabajo intelectual o, por ejemplo, el reflejo de un pensamiento o ideas vinculado a un momento histórico. Algunas fuentes primarias son libros, revistas científicas y de entretenimiento, diarios, cartas, manuscritos, discursos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, leyes y normas, entrevistas, impresas o en audio, videos y películas. Las secundarias son fuentes que tienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Enciclopedias, antologías, directorios, libros u artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Las fuentes terciarias contienen información breve y siempre remiten a fuentes primarias y secundarias. Bibliografías, catálogo de bibliotecas, directorios, listas de lectura, artículos sobre encuestas. Pero las fuentes se pueden clasificar de otra manera, según el formato o soporte. Pueden ser textuales, audiovisuales o digitales. Por su procedencia y origen, las fuentes pueden ser personales, institucionales o documentales. En relación a la cobertura geográfica, pueden ser nacionales, internacionales, regionales o locales. También se pueden clasificar por el tipo de información o materia que tratan, es decir, generales o especializadas. Siempre es importante considerar el valor y la confiabilidad de las fuentes. Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación a lo que estés investigando. Si haces una investigación sobre un animal, por ejemplo, tener notas originales del científico que lo descubrió o una noticia de un periódico de la época aportará información más valiosa que si es una recopilación de textos.
Una fuente confiable es cuando los datos se ajustan a estas variables. ¿Sabes quién los aporta? ¿Un experto o institución reconocida? ¿Sabes de qué lugar los aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Por eso es clave que puedas chequear el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad. Corrobora la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Objetividad. Fíjate que la información no esté cargada de sentimientos o juicios de valor. Hoy en día estamos rodeados de información y a veces puede resultar difícil saber cuál es confiable y cuál no. Desarrollar los criterios para seleccionar la información es una habilidad fundamental que necesitarás para ponerla en práctica en todos los ámbitos, como tu casa, la escuela o el trabajo. Listo, entonces allí teníamos lo referente a las fuentes de información. Y las fuentes de información nos facilitan, digamos, que no caigamos en errores de, por ejemplo, obtener información que no nos corresponde, información que no es confiable, información que es falsa, ¿cierto? El buen uso de las fuentes de información nos lleva a tener información que de verdad nos sirva, información en diferentes momentos de nuestras vidas. Se van a dar cuenta más adelante, cuando ustedes ya estén mayores muy seguramente, pero es bueno de que ustedes comiencen a aplicar desde ahora esos conceptos, de que es bueno buscar fuentes de información confiables siempre. O sea, no dejarse llevar, por ejemplo, de fuentes que no son confiables, como las noticias falsas, como ese tipo de información que no nos aporta absolutamente nada en el caso de cuando ustedes hagan procesos de investigación más adelante y todo esto. Bueno, en fin, eso ya habrá tiempo para estudiarlo mejor. ¿Alguien iba a decir algo por acá? No exactamente. Listo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, profe, es que en el video también nos dice que nos tenemos que apoyar en todo lo que es aquí, como en periódicos, en todo lo que pase en el día, sobre El libro, profe. el informe que hagamos. Correcto, Nos exactamente. vamos a apoyar en libros también, profe. Exactamente. Miren que la importancia quizá de las fuentes de información es que respaldan lo que nosotros digamos de algo. Eso hace parte de los textos argumentativos. ¿Se acuerdan cuando veíamos la parte de los tipos de texto que encontrábamos unos que se llamaban argumentativos? Las fuentes de información hacen que esos textos argumentativos sean creíbles para las personas que los van a leer. Por favor, el micrófono. Para las personas que los van a leer. Entonces, es importante. Las fuentes de información muy importantes. Y justamente por eso las traemos aquí en esta actividad de hoy. Voy a compartir la pantalla con la guía nuevamente. ¿Alguien tiene de pronto alguna otra observación de lo que vio en el video? No, profe. Listo, perfecto. No, señor. Vamos entonces a la actividad ahora sí. Con base en esta información que encontraron ustedes en la página 30 del libro Vamos a aprender lenguaje, en esa página la que leímos ahorita con los compañeros, con los tipos de fuentes audiovisuales, gráficas, textuales y las fuentes de información orales, vamos, y obviamente con el concepto de qué son las fuentes de información, vamos a realizar en estos momentos un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual debe incluir el concepto, algunas características, los tipos y los ejemplos de las fuentes de información. ¿Listo? Ahí los tienen todos, tienen toda esa información, la tienen allí en el libro. Profe, entonces hacemos un mapa conceptual en que veamos todas las 4 fuentes escritas, fuentes orales, fuentes gráficas y fuentes audiovisuales. Correcto, exactamente. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, una vez tengan hecho el mapa conceptual, vamos a dar para esa actividad, yo creería que 20 minutos. En esos 20 minutos ustedes van a comenzar a hacer el esquema del mapa conceptual. Por ahora, si lo están haciendo en el cuaderno o en hojas, no lo vayan a pintar porque no les alcanzaría los 20 minutos. Simplemente hagan el esquema. Acá, en esta parte grandota de acá arriba, miren, aquí está el ejemplo, en esta parte grandota de acá arriba, ¿qué iría como título en el mapa conceptual? Las fuentes de Fuentes de información. Las fuentes de información. Sí, señores, correcto. Entonces, fuentes de información. Aquí abajito podemos colocar son,
así a manera de estas palabras que conectan, ¿cierto? Palabras enlace que llamamos, podemos colocar una flechita que diga acá, son, y le colocamos el concepto de qué son, ¿cierto? Y más abajo ya comenzamos a dividirlas en tipos, de pronto características, ejemplos de cada tipo, de acuerdo a como ustedes vayan haciendo un esquema de este mapa conceptual con la información que está en esa página 30 del libro de lenguaje. ¿Vale? ¿Preguntas hasta allí? Dice, no veo nada, dicen por acá. No sé si estoy mostrando allí, ¿cierto? Sí, sí está mostrando. Está bien. Listo. ¿Dónde? Página 30, página 30, página 30 del libro de lenguaje. ¿Listo? Ahí en la página 30 es donde ustedes van a poder hacer y van a poder encontrar la información. En la guía, profe. Exacto, voy a colocarles acá para poder avanzar ahora al final a la siguiente actividad. Mientras ustedes van haciendo esa actividad allá, espérenme un momentico, voy a colocarles acá algo que utilizábamos en clase en algún momento. Pero entonces, vengan, yo configuro una cosa por acá. ¿Cuánto fue que les dije que les iba a dar? 20 minutos, ¿no? 20 minuticos para hacer el esquema y para revisarlo y para hacer observaciones a algunos de los esquemas que ustedes tengan para que sus compañeros y ustedes mismos hagan de pronto las correcciones antes de enviar la guía para que ese mapa conceptual les quede bien bacano. Entonces voy a dejar de presentar acá y voy a presentarles acá esta. Miren, los 20 minutos temporizados para que nos encontremos justamente en 20 minuticos y conversemos acerca de ese mapa que hicieron. Entonces arrancamos esos 20 minutos en este momento. Quien tenga alguna pregunta puede abrir el micrófono en cualquier momento que yo voy a estar aquí atento a resolverle la inquietud. ¿Listo? Profe, Señor. es que mi mamá me puso a lavarlos, entonces. Ah, bueno, dale, no hay ningún problema. Entonces, los que no lo puedan realizar ahorita en estos momentos, lo hacen en el transcurso del día. Recuerden que tenemos hasta el día viernes para entregar la guía. La idea es que lo hagan ahorita. Si no lo pueden hacer ahorita, no hay ningún problema. Profe, una pregunta. Señor. Cuando ponga fuentes de información, no el título, después pongo una rayita y diga son, después pongo cada uno los cuales serían fuentes escritas, fuentes orales y sucesivamente, ¿no? Primero tendrías que poner el título, que son fuentes de información. Luego la definición de qué es. Después, como decir, poner cada una de las fuentes y ya que son cada una, y con eso ya estaría el mapa. Ajá. Así lo voy a hacer. Tengan en cuenta las palabras enlace, los conceptos, las líneas que unen como tal palabras enlace y conceptos para que les quede el mapa bien estructurado. ¿Listo? Sí, profe, pero con usted solo tenemos hasta las 11 en punto. Sí, señor. Hasta las 11 voy a estar aquí. Entonces, lo revisamos. Apenas termine este cronómetro, revisamos los mapas que hicieron y miramos de ahí en adelante, en esos 2-3 minuticos que nos quedan, algunos de los mapas que ustedes hicieron, les hago observaciones y les explico la última parte de la actividad, que es supremamente sencilla. Profe, mientras tanto, ¿le puedo presentar la pantalla del computador? Mientras tanto, ¿qué? Mire, ¿puedo abrir la cámara? Sí, claro, no hay problema. Ahí está mi cuenta. Espere, no vea mi contraseña. Te la va a copiar si estamos a la distancia, crack.
No, pero igual la pueden ver cuando la escribo. Vea, ahí está. Ujú. Carga rápido. ¡Tarán! Mi hack. ¿Pongo música, profe? No, señores, háganme ya juiciosos, pues. Decía. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4. Estoy respondiéndole a algunas inquietudes a algunos de ustedes por acá. Ella me dijo que sí. Profe, ya. Profe, uno ya terminó. Sí, por ahí estoy revisando algunos que me están llegando. Si ya van terminando, me pueden ir enviando fotos de los que ya tienen el mapa terminado a WhatsApp, al grupo no, perdón, mi número de WhatsApp, y allí yo les voy ahorita a presentar esos mapas para hacer algunas observaciones, ¿listo? De esos mapas que ustedes ya han realizado. Profesor. Los que no y lo están haciendo, tranquilos, que no hay ningún problema. Señor. Es que yo no tengo su número en el celular mío, ¿no? Lo tengo en el de mi mamá. Yo no tengo su número. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema. Entonces, no es obligatorio tampoco enviarlos. Si no tienen el número como tal, aquí yo creo que se los voy a colocar nuevamente, si no lo recuerdan. Entonces, se los voy a colocar en estos momentos acá. De un momento. Profe, es que mi celular estaba reiniciado, no tenía nada. Estaba en cero total. Se me borró todo. Claro, te entiendo. Porque aquí se me olvidó mi propio número. Pueden creerlo. Profe, el mío tampoco me lo sabía. Apenas si hoy me lo aprendí. Yo no me lo sé. Ya se la envía a su WhatsApp. Ahí está el número para que le envíen las imágenes. Y miramos a ver. Espérame y lo paso el celular, profe. Recuerden que deben incluir el concepto, ¿no? De qué son exactamente las fuentes de información. Sí, señor. Hola, hola, ¿me escuchan? Profe, vea, aquí mi mamá me enseñó esto, que esto es para hacer mapas mentales, pero yo las hago yo hago mapas yo las hago aquí igual. Profe, te cuento algo de mi vida personal.
Mire que acá un amiguito, un amigo de acá donde yo estoy viviendo, acá en la finca, tiene un pastor alemán suizo, ¿no? Hay un perro, un perrito, se llama Nerón, es de mi prima, un gatico que está también en la otra casa, y, y entonces el perro de mi amigo tiene 11 meses, ¿no? Y se puso a pelear con el gato. El gato, el perro mordió al gato en la cabeza y casi lo mata, profe. Muy buena historia, trabajen. No arremeden, Profe, que no le sale. apenas le acabo de ver el video, profe. ¿Qué estás haciendo ahí, Leighton? Mapa mental o mapa conceptual, pero Conceptual. virtualmente, tómala. Es que no miro. Pues mírelo, mire el computador, míralo. A ver, Se mira, no se mira. Volteen la pantalla, Yo no veo nada. volteen el Ah, celular ya veo. y me anclan o me anclan a la pantalla solo tocando la pantalla en que estoy. está pixeleado. Sí, ya, Ole. loco, ya lo estoy viendo. Sigue haciendo. quiero ver ¿Cómo se haces. llama la página? Para Sí, instalarlo acá en el celular o en el computador, no sé. sí. Creo que en el Dime. computador. lo Se llama, mire, se llama Dime tus Go secretos, hacker. GOCONQR. GoCorn. ¿Cómo? No te entendí nada, amigo. Vean, en el chat En se la lo quiebra. escribo. Escríbelo. 9 minutos. Háganlo rápido los que no lo han hecho. Juiciosos, compañeros. Profe, una pregunta. Señor. Profe, entonces, yo por ejemplo, en el mapa conceptual. Entonces, si quiero no lo mando o no lo mando. Si quieren, me lo envían para mirarlo acá. Yo ahorita lo proyecto aquí en la pantalla y revisamos y hacemos algunas observaciones antes de que terminen, o sea, antes de que envíen la guía como tal. Para yo decirles, muchachos, aquí está bien, aquí de pronto le pueden colocar esto, les falta lo otro. ¿Listo? Bueno, Profe, se imagina que usted le corrija y mande la guía como él la quiere hacer, pero no corrigió lo que usted le dijo y se saca mala nota. Uy. Tiene que estar atento. Maldito tiempo.
¿Cuánto tiempo nos queda? ¿5 minutos? Uy, no. A ver. Aquí está. Termine. El tiempo voló. Sí. Literal. A lo literalmente, ¿no? Esta fue una pregunta. No alcanzó para nada. Concepto, también con tipos, ejemplos y ya. ¿Los incluiste allí? El título, luego puse el concepto de qué son fuentes de información, luego puse se dividen en, ya puse las fuentes escritas y eso, y en cada una le puse unos ejemplos. ¿Así está bien? Listo, perfecto, está bien. Ahorita me envía la foto para mirarlo, para poder analizarlo acá bien, cómo quedó. Ay, en la quiebra. Y yo le invité a bailar. Profe, yo creo que ya todo el mundo terminó. Yo no. ¿No? No, señor, hay muchos todavía que están trabajando. Ah, bueno. Es un milagro que no se despertó mi hermano. ¿No será que se murió? No sé. Mire para ver, crack. Mano, póngale la mano en la nariz, si se está respirando es vivo y si no está muerto. En la quiebra. Ya casi avanzamos. Para los que ya terminaron, pueden irme enviando la foto allí al WhatsApp, por favor, para revisarla acá entre todos. Para los que están terminando, apenas vayan cerrando la idea o lo que hayan hecho hasta el momento para poder ir mirando cómo han realizado la actividad y poderles ayudar pues a que la realicen bien. ¿Listo? Entonces me van también enviando la foto como tal. Yo ya casi voy a terminar, profe. Los que no han terminado rápido, le quedan 50 segundos. 47, 46, 45. Los Ay, dejo. no, 40. Todo que es 40, loco, ya.
Ya, sí. Ya, pues yo lo hago en GovCore. Y si no quieren hacerlo en GovCore, pues no lo hacen en GovCore, pero lo tienen que hacer en GovCore. Lo hacen en el página del cuaderno, en la página del cuaderno, si no lo hacen off cover. Pero no quiero yo no quiero. Si no quiere, pues yo no sé. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Hechizado. ¡Feliz año nuevo! Y despegó el cohete. ¡Bravo! Hola. Listo, muy bien. Entonces, ya terminó el tiempo. Por favor, recibo así rápidamente. No importa que no hayan terminado, me pueden enviar la foto ahí a través del WhatsApp para poder mirar los ejercicios que realizaron hasta el momento, hacerles algunas observaciones y mirar a ver qué podemos comentarles a los compañeros para ayudarnos, mejor dicho, entre todos a solucionar ese mapa conceptual y cómo debe quedar. ¿Listo? Entonces, en este momento, porfa, me van enviando las fotos, los que la tengan lista. No es obligatorio y no es obligatorio haberlo terminado ya, ¿no? Entonces, lo que hayan hecho no hay ningún problema, todavía no es para la calificación, es para decirles si van bien, si van regular, si van así más o menos, si están muy bien y mirar a ver qué tal. Pero es para hacer la segunda es hacer un mapa mental, un mapa conceptual. Muy bien, voy a revisar acá algunos compañeros. ¿Qué me dicen por acá? A ver, yo veo en el chat. ¿Yo por la tarde se le puedo enviar? No, recuerden que no es obligatorio enviarlo, es simplemente como para mirar qué han hecho hasta el momento y poderles compartir a todos justamente y mirar a ver si van bien, si van mal, entre ustedes mismos van a corregir, por ejemplo. Entonces ya les voy a compartir acá, ¿listo? Les comparto la pantalla en estos momentos de el WhatsApp para poder mirar lo que realizaron los compañeros. No es obligatorio que esté tampoco todavía pintado, ni mucho menos. Aquí, por ejemplo, bueno, creo que no se va a mirar muy bien, pero no sé si lo puedo ampliar más. Creo que no lo puedo ampliar más. A ver, yo veo acá. No, creo que no amplía más, definitivamente. Ah, bueno, si lo coloco hacia atrás, sí. Ahí. Aquí en este mapa tenemos las fuentes de información, son el concepto, los tipos, forma escrita, forma gráfica, forma oral, forma audiovisual, son, el concepto de cada una, muy bien. Puede ser ejemplos y bien, muy bien. Ese que me enviaron aquí, por ejemplo, está muy completo, está muy chévere, solamente le faltaría una pintadita y ya quedaría completamente terminado este mapa que me acaba de enviar acá el compañero. Muy bien, campeón. Señor. Aquí ya mi mamá ya me ayudó a entrar, es que no podía porque no está en mi cuenta y no puedo en mi cuenta. Vea. Ajá. Esto es GovCore. Espera un segundito, ya lo miramos. Dame un momento. Dame un momento, ya lo miramos, ¿vale? Miremos este que nos envió acá otro compañero. Dice, las fuentes de información, diversos recursos que proporcionan datos útiles acerca de algún tema. Muy bien. Tenemos acá fuentes escritas. Aquí le hace falta, por ejemplo, un conector. Una palabra enlace. Entonces puede ser, se clasifican en. Y ahí ya mandas a estas líneas que has colocado acá, ya las colocas. Entonces puedes bajar esta línea aquí, esta que viene de este concepto, que hasta ahí está muy bien, y colocas una palabra enlace que sería, se clasifican en, y ahora sí, mandas a estas otras 4 líneas que están acá, y ahí ya quedarían, se clasifican en fuentes audiovisuales, fuentes gráficas, fuentes orales, fuentes escritas, y ahí ya colocas son documentos impresos y por último los ejemplos. Genial. Está completo también, le faltaría solamente la observación que te acabo de hacer y una pintadita también no le caería nada mal. Vamos a mirar por acá qué nos envía. Acá otro de sus compañeros envía este. Dice fuentes de información, aquí está el concepto, los tipos, escritas, orales, gráficas y audiovisuales, qué es cada una y el ejemplo. Muy bien, genial. También válido, falta la pintadita y ya quedaría prácticamente listo. ¿Quién me falta por acá? Aquí me enviaron este también hace un momento. Fuentes de información son
Falta el concepto en este mapa, entonces aquí tendría que colocar el concepto. Se clasifican en audiovisuales, escritas, orales y gráficas. Y bueno, él incluyó también una parte del video que también es válido en caso de que lo quieran colocar. Y pueden ser primarias, secundarias, terciarias. Falta el concepto de este mapa. ¿Y qué serían las audiovisuales, qué serían las escritas y los ejemplos de cada una, ¿no? Ojo con ese mapa que estaba un poco incompleto. Señor, te escucho. Profe, disculpe una pregunta. O sea, yo lo hice en borrador, sino que todavía no lo termino. ¿Se lo puedo decir más bien? Ah, bueno, listo. Ahorita me lo dices, ¿vale? Dame un segundo, revisamos qué hizo por acá otro de tus compañeros. Acá, listo. Las fuentes de información se llaman fuentes de información a diversos recursos que proporcionan datos útiles acerca de algunos temas. Genial. Pueden ser, sí señor, fuentes escritas, fuentes orales, fuentes gráficas, fuentes audiovisuales, y cada una de ellas son y los ejemplos de cada una. Mira que aquí hay una observación a lo último, y es que estos ejemplos, como se te acababa la página, supongo que fue por eso que te quedó así, deben ir enlazados a cada uno de estas columnas que has colocado acá. Por ejemplo, fuentes escritas enlazado a los ejemplos de las fuentes escritas, es decir, aquí le hace falta una lineecita que lo lleve hasta aquí. Las fuentes orales enlazado aquí a estos ejemplos, y así sucesivamente con cada una de ellas, porque si no el mapa queda raro de la manera como lo has colocado acá, con estos ejemplos así unidos unos a otros. La única observación a ese mapa, el resto está muy bien. Dice por acá, borrador, a ver, pero nos toca verlo vertical. Sí, hasta ahí vas bien. Faltaría esas fuentes orales. Bueno, es opcional, pero ahí has colocado los ejemplos, con los ejemplos se sobreentiende, pero si pueden colocarle los conceptos de qué son las fuentes orales exactamente, que es una frase muy corta, sería bien, pero hasta ahí vas bien. Sí, señor. Ese borrador está muy bien, miremoslo acá. Exacto, ahí como le hiciste la corrección. Exactamente, sí, señor. Muy bien. Y miramos acá, por acá me han enviado otro que ya habían hecho hace rato, que se me hizo, creo que es este no, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Por aquí lo miré en algún lado hace rato, a ver. ¿Qué se me hizo? Ah, ya este, ok. Miren este, tenemos fuentes de información, y aquí el compañero nos ha colocado, por favor, los micrófonos, muchachos. Amiguísimos y hasta familiares. Los micrófonos, muchachos, revisen, por favor. Listo, gracias. No. Alguien con el micrófono abierto, por favor, me colabora. Gracias, muy amable. Las fuentes de información. Tenemos acá orales. Bueno, en este caso faltaría el concepto. Como ya lo tienes terminado en el cuaderno, para que no lo dañes, puedes colocarle el concepto acá a un lado. Sacas una lineecita y le colocas son y le colocas aquí el concepto cortico. Y aquí, si te falta una palabra enlace, se dividen en, y ahí ya las mandas acá, fuentes escritas, fuentes, bueno, no, mentira, aquí está el concepto, sino que entonces te tocaría colocar la palabra enlace aquí, son, y hacia acá una palabra enlace que diga, se dividen en, y acá se dividen en también, para que quede bien completo. No me he dado cuenta que el concepto ya lo tenés acá. Muy bien. Les recomiendo no copiar, para el compañero y para todos, no copiar todo lo que les aparece en el texto del libro, porque los mapas conceptuales con mucho texto quedan pesados a la vista de la persona que los vaya a leer y a comprender. Entonces es un tip para todos. No coloquen todo el texto, hagan casi que un resumen pequeñito de lo que les presenta el texto, en este caso de la página del libro. Pero bien, sigamos por acá. Acá tenemos el otro compañero. Por aquí va, fuentes de información. Son, aquí falta, sí señor, el concepto. Se dividen en fuentes orales, fuentes escritas. Y te faltaría sacar este ejemplo de aquí. No coloquen estos cuadros con el ejemplo ya incluido, porque queda muy saturado el cuadro y, como les digo, va a ser de difícil comprensión. Es preferible que se saque este ejemplo de aquí, se deje el cuadrito con el concepto y se diga, por ejemplo, haga la redundancia, ejemplos, y se coloquen ahí los ejemplos que son. ¿Listo? Y vamos a mirar acá. Bueno, ahí ya no es de ustedes como tal, eso es otra inquietud. Y listo, muy bien. Preguntas, muchachos, de este mapa que hicimos.
Claro, hasta allí, más o menos con las observaciones que les hice. Señor. Profe. El tuyo, miremos, muéstralo, a ver. Profe, vea, es que, mire pues, Hágale pues. me conecté ahí para poderme mostrar el GovCore. Listo, preséntanos tu pantalla entonces. Bueno, ahí yo se la Esperamos a que el compañero presente la pantalla. Ahí está. No lo vemos, yo no la veo. ¿La ven? No, pero presentar pantalla en el medio. Presenta tu pantalla del computador, preséntanos tu pantalla. micrófono, se escucha. Cierra tu cuenta en tu celular, campeón, y solamente escúchanos por el computador. Es que sin el no puedo hablar. Ah, ya, ok, listo. Ahí ahora sí, preséntanos dónde está. Ya estamos dentro de pantalla. Ok. Listo. Ahí lo estás haciendo bien. Te tocaría colocar los conceptos y comenzar a distribuir. Se divide en y listo, estaría perfecto. La aplicación que maneja el compañero muy bien, genial para los que la quieran utilizar. Mire, aquí uno puede, con uno hace esto. Y para escribir uno solo hace esto. Le presiona 2 veces Y escribe. y ya. Genial. Si quiero lo borro. Con esto y lo selecciono, lo borro. Es fácil, es mejor usar este. Listo, campeón. Gracias por compartirnos tu herramienta. Ya puedes dejar de presentar pantalla, muy amable. Genial. Listo. Entonces, esta aplicación que utiliza el compañero es completamente válida. GoCore, creo que se llama, si no estoy mal. Sí, GoCore. Exacto. Y la pueden utilizar para los que quieran, hacerlo de manera digital, que también es completamente válido. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No por ahora, les explico el último punto de la guía entonces. ¿Listo? Vamos a sacar la guía nuevamente. Porfa, Dylan, cierra tu micrófono. Porfa, apagar el micrófono. En ambos, tienes que cerrar en ambos. Micrófonos. Listo, perfecto. Dale. Profe, Ahora sí, vamos a mirar el punto número 2, el punto número 3 de la actividad, que es muy sencillo. Miren lo que nos presenta. Dice, lee las situaciones de investigación que se presentan a continuación y determina qué tipo de fuente de información es la más adecuada para desarrollar. La A, por favor, los micrófonos, muchachones. ¿Por qué? El micrófono activo. ¿Ah? Creo que es Alexander, por favor, me cierras el micrófono. Gracias, muy amable. El punto número A. Está realizando un trabajo de investigación acerca de la gastronomía en Popayán. ¿Qué tipo de fuente de información necesitas como tal? Ejemplos de esas fuentes de información y por qué la utilizarías. Entonces, vamos a hacer esta A y ustedes se van a dar cuenta de que la B y la C es muy fácil. Entonces, A. Está realizando un trabajo de investigación acerca de la gastronomía en Popayán. ¿Qué fuentes o a qué fuentes acudirían ustedes como tal? Pregunto en el chat, ¿quién quiere participar? Primero en el chat me piden la palabra. Ahí está, en el perfil de Jenny Escobar. ¿Quién está? Por favor, ¿me recuerda? Yo, profe, Samuel. Listo, Samuel, dale. ¿Qué tipo de fuente utilizarías? La escrita, ¿no? Para saber que... un tipo de fuente escrita, profe. Un tipo de fuente escrita, y dentro de la escrita, ¿qué ejemplo podrías darnos? ¿En dónde estaría esa información? ¿Qué necesitas? ¿En qué tipo de escritos estaría? ¿Le puedo responder yo, profe? Bueno, dale, colabora. Yo, profe, yo. Juan Felipe. En unos libros o archivos. Correcto, en libros o archivos. Entonces, sí utilizaríamos la fuente escrita, pero entonces nos dirigiríamos
a libros como tal que hablen obviamente sobre la gastronomía en Popayán y podríamos utilizar esa fuente de información. ¿Quién utilizaría otra? Me voy al chat primero. A ver qué dicen por acá. Juan Chacalpa. Profe, la audiovisual. Cuentos así, cuentos orales. Relatos orales, sí señor. ¿A quién podríamos hacerle una entrevista acerca de la gastronomía payanesa? Ahí en el chat, coloquen. ¿A quién colocaríamos? A la abuela, sí señor, correcto. A mi tía. Al alcalde podría ser otra opción. Sí señor, muy bien. Fuentes de información orales en este caso para poder mirar lo de las personas. Y por acá nos compartían en el chat también que una fuente escrita, un libro de cocina. Perfecto, de cocina payanesa obviamente para poder obtener esa información. Listo. ¿Por qué la utilizarían? Entonces ahora me van a responder el por qué la utilizarían esa fuente de información, porque tienen que responder el por qué para que quede bien desarrollada la actividad. Entonces, vamos a ver acá en el chat quién nos había pedido la palabra antes. Leighton. Yo. Ah, pero Juan Leighton, creo que es pero Juan Leighton, si no estoy mal. No, profe. Yo, profe, era yo. Ah, bueno, quiso Boni, dale. Profe, yo utilizaría la audiovisual porque pues necesitaría Wi-Fi o entrar a alguna app para traer información. Sí, podría ser, pero recuerden que la fuente de información no hace referencia a como tal al medio que utilicemos no más que todo el contenido en que está. Entonces, si es audiovisual, utilizaríamos el Internet, sí, evidentemente, pero entonces dentro de Internet, ¿qué contenidos podemos encontrar acerca de eso? Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de videos, de libros digitales. Testimonios. Testimonios también podría ser una buena opción. Sí, señor, correcto. Vamos a escuchar, gracias campeón, vamos a escuchar la participación de... se me desaparecieron por acá en el chat. A ver, yo veo... Miramos por acá. Los que dicen fuente escrita, en este caso. ¿Por qué fuente escrita? ¿Por qué la utilizarían? Porque quiero saber cómo se hace la receta. Porque quiere saber cómo se hace la receta. Sí, buena opción. Los pasos como tal. Porque en un libro uno puede encontrar cualquier tipo de tema. De información, profe. De información. De información, sí señor, correcto, muy bien. Acá nos dicen fuente oral. Sí señor, también la fuente oral, que ya lo habíamos hablado hace rato, podría ser a través de entrevistas. Entonces, entrevista a la abuela, entrevista al alcalde, esas fuentes orales que nos hablen de la gastronomía en Popayán. Les hago la siguiente pregunta y es, ¿creen ustedes que podríamos utilizar varias fuentes de información para hacer nuestro trabajo de información? O sea, varios tipos de fuentes de información, audiovisuales y escritas mezcladas a la vez, ¿puede ser? ¿Orales? Sí. Sí, profe, porque investiga le va mejor, profe, porque investiga 2 veces al tiempo. Sacar más información. Exactamente, sí, señor. Puede recopilar más información, profe. Exacto, recopilar más información, sí, señor. Sí, y es más fácil, porque, por ejemplo, en el trabajo de la semana 1 de septiembre, que el profesor en el área de sociales nos puso a hacer la historia de nuestra familia, teníamos que investigar, teníamos que investigar documentos escritos, hablar con nuestros familiares, videos y fotos.
Exactamente, genial. Ese trabajo que ustedes hicieron ahí necesitó consultar de fuentes de información, de diferentes tipos de fuentes de información. Entonces, miren cómo lo vamos relacionando esto de las fuentes de información. Ya lo sacamos de aquí, del área de español, lectura, escritura, y nos lo llevamos a otras áreas. Eso es lo importante de conocer estas temáticas. Señor. Mire que para esa actividad, para las fotos, usamos la fuente gráfica. Exactamente, la fuente gráfica para mirar las imágenes, las fotografías. Sí, señor. Es muy importante, y ya con esto, ya para ir cerrando, es muy importante que cuando ustedes utilicen las fuentes de información, pues independientemente del tipo que utilicen, si son gráficas, si son audiovisuales, si son orales, siempre tengan en cuenta de nombrar o de entrecomillar cuando son escritos, ¿cierto? De citar, como lo conocemos popularmente, esa información de dónde la estamos tomando. ¿Cierto? De colocar en el pie de página, por ejemplo, información tomada de, entonces, álbum familiar, en el caso de las fotografías. Información sería la tomada bibliografía, de, profe. Exacto, eso sería lo que conocemos como bibliografía, correctísimo. Entonces, siempre es importante hacer eso porque cuando nosotros no colocamos esa partecita de que hemos tomado la información, estamos cometiendo algo que podríamos denominar plagio, y eso es, digamos, como ir en contra de los derechos de autor, ¿cierto? Y estaríamos... Plagio, profe. Plagio es eso, plagio es cuando uno toma información que no es de uno y la hace pasar como si fuera información de uno. Profe, ¿como copyright? Eso, ahí mismo entra el copyright, exactamente. En séptimo, si Dios quiere y nos presta la vida y estamos por acá, por estos lados con los mismos grupos, Dios quiera, ojalá en forma presencial, miraremos una parte que se llama derechos de autor. Y allí vamos a ampliar un poco este tema de las fuentes de información que son muy importantes. Siempre, por eso en los trabajos uno les pide, muchachos, si tomaron una imagen de internet, colóquenla allí de donde sacaron la imagen. Es muy importante que comencemos a crear esta cultura de respeto a las fuentes de información, porque resulta que esa información no la producimos nosotros directamente, sino que alguien produjo esa información en algún momento y no podemos atribuirnos esa información como si fuera de nosotros. ¿Listo? Es como esa conclusión a la que llegamos con esto de las fuentes de información. Ya conocen que es una fuente de información. Como si le hubiera robado la información que una persona hizo. Exacto, exactamente, tal cual. Entonces, ya conocemos esas fuentes de información, ya saben cómo utilizarlas, ya saben que hay diferentes tipos. La invitación es a que siempre busquen, cuando no encuentren la información en un lado, búsquenla en otro tipo de fuente de información. Si están buscando información de gastronomía en Popayán y no la encontraron en libros, pásense a otro tipo de fuente de información, búsquenla en otros lados. Pero, por ejemplo, ahí viene, profe, es que no encontré nada. ¿Sí ven? Entonces, cuando no encuentra nada uno, pero imposible, si uno envía la actividad es justamente porque uno sabe que la información está allí. Entonces, cuando ustedes dicen no encontré nada, es porque está buscando en la fuente de información que no es. Entonces, tiene que cambiar de fuente de información. Ese es como el trabajo y para eso es justamente esta temática de las fuentes de información. Ya como puntos finales, estos los van a hacer ustedes solitos allá, hay dos casos adicionales. Necesitas realizar una exposición sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez. ¿Qué tipo de fuente necesitas y por qué? No me vayan a responder, esa la responden ustedes allá solitos. Y la última, necesitas hacer un informe comparativo acerca de los gráficos visuales de los videojuegos más populares de la actualidad. ¿Qué fuente de información consultan ustedes? ¿Cuáles? Recuerden que pueden colocar varias y por qué la utilizan. Y en el punto número 4, 4 y 5, punto número 4, ¿por qué crees que son importantes las fuentes de información para nuestra vida? Explicar la respuesta. Y el 5, mencionar los tipos de fuentes de información que hayas utilizado para desarrollar tus tareas en el colegio. Ese punto número 5 nos sirve perfectamente lo que nos contaban del área de sociales. Entonces, comenzar a contar no solamente de pronto en el área de sociales, sino en otras áreas, cuándo lo han utilizado ustedes, en dónde han buscado. Yo voy utilizando dos, profe. Y todo ese tipo de cosas. Perfecto, listo, genial. Bueno. Muchachos, preguntas finales o reflexiones finales ya para irnos, terminar. Se nos extendió. ¿Cuántos años tiene usted? Pregunta que responderé después. Profe, como... Muchachos, un abrazo, Dios los bendiga a todos. Un abrazo enorme, ya saben. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Chao.
Chao, Chao, chao. profe. Nos vemos en chao. el próximo día, profe. Chao, Vale. Dios lo bendiga. chao, chao. Listo, campeón.